Ya de vuelta aquí en Viva la Mañana, pasamos en contexto. Hablamos esta mañana de las repercusiones que está teniendo la crisis política que atraviesa nuestro país en la economía, si es que está teniendo algún tipo de consecuencias. Esta mañana tenemos con nosotros al licenciado Carlos Martínez, analista socioeconómico. Carlos, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Si te puedes sostener el micrófono, así lo escuchamos mejor. Gracias, Carlos. Buenos días. ¿Está afectando o no la crisis política a la economía del país? ¿Cómo ven ustedes el panorama? Sí, definitivamente. La economía ha entrado en una formidable encrucijada de estancamiento, provocada precisamente por la inestabilidad y la incertidumbre política, ¿verdad? Cuando hablamos de estancamiento, ¿a qué factores nos estamos refiriendo, Carlos? Bueno, se espera que toda economía, ¿verdad?, tenga un flujo de incremento de comercio, de inversiones, de actividad laboral, pero en este momento todo eso está paralizado. Es decir, si habían decisiones de inversión tanto nacional como extranjera, esas decisiones de inversión han quedado paralizadas. Si había las posibilidades, alguna posibilidad de generación de empleo, igualmente han quedado paralizadas. Es decir, la economía ha quedado funcionando sobre la base de sus sectores tradicionales, ¿verdad? Aquellos sectores que no se pueden paralizar, el comercio, las exportaciones ya están funcionando, pero en los sectores que tradicionalmente se han desempeñado. No solo la economía nacional es una economía de bajo ritmo, sino que en este momento ese ritmo se estancó. Claro, y es evidente cómo está afectando a la población. El otro día vimos los miles de guatemaltecos que llegaron a la feria de empleo que se realizó en el Parque de la Industria y eran filas realmente interminables, la cantidad de guatemaltecos en búsqueda de empleo, pero yo he escuchado comentarios de muchos que dicen, bueno, estamos teniendo dificultad porque ahorita las empresas no están contratando. Y eso es lo más grave porque todavía estamos manejando alguna cifra, por ejemplo, de un poco más de 200,000 guatemaltecos jóvenes que año tras año se incorporan al mercado laboral. En un ambiente de funcionamiento normal de la economía, el mercado absorbe a unos 20,000, estamos hablando de un déficit de 180,000 y más jóvenes que presionan en el mercado laboral, pero eso es en condiciones normales. En condiciones normales. Y en las condiciones que atravesamos en estas condiciones, pues las cosas se volvieron más graves, pero lo más grave, creo yo, está en dos ámbitos. Primero, en el área rural, donde se han debilitado especialmente las políticas gubernamentales de apoyo. Diría yo, en el mediano plazo, estoy hablando de unos 6, 8 meses, las cosas se van a tener una mayor repercusión, ¿verdad?, en el ámbito económico, porque la inestabilidad política se va a expresar en un mayor daño a la economía en el mediano plazo. Hablemos de inflación. ¿Cómo estamos en cuanto a inflación aquí en Guatemala y qué vemos en el panorama de los próximos meses? Desde el punto de vista de la inflación, tal y como la calcula el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de Guatemala, pues obviamente en promedio estamos dentro de las metas, pero hay cosas que son cuestionables, ¿verdad?, en ese cálculo de la inflación. Precisamente porque los precios, por ejemplo, de los alimentos, estamos hablando que alrededor del 55% de la población guatemalteca trabaja solo para comer. Para poder comer. Entonces, resulta que los precios de los alimentos son los que se incrementan el doble de la inflación que reporta el Banco de Guatemala. Si el Banco de Guatemala reporta de que la inflación en promedio fue el 5 o el 4%, significa que los alimentos el precio de los alimentos se incrementa alrededor del 10%. Entonces, cada año el poder adquisitivo de las familias más pobres se deteriora aún más. Este es otro fenómeno que viene a adicionarse
a la falta de empleo, a la falta de expectativas laborales, ¿verdad? Y de crecimiento de la economía. Hablemos, Carlos, del panorama socioeconómico que van a recibir las autoridades entrantes. Ya el 6 los guatemaltecos salen a las urnas a votar. ¿Qué van a recibir estos funcionarios? En primer lugar, van a recibir unas finanzas en crisis, unas finanzas públicas en crisis, y creo yo ha sido uno de los peores daños que ha recibido la economía, porque la economía funciona tanto en lo privado como en lo público, ¿no? El gasto, por ejemplo, el gobierno representa más de 10 puntos del Producto Interno Bruto, pero durante estos ya casi 4 años, las finanzas públicas han venido de más a menos, de manera sostenida. Esa herencia la va a recibir el próximo gobierno, unas finanzas públicas deterioradas en la propia fuente de captación de ingresos. Va a recibir una deuda pública bastante formidable, una cantidad considerable. Los ingresos públicos, estoy hablando no menos del 15% del presupuesto público se va en pagos de amortización e intereses de la deuda pública. Va a recibir también un panorama político de inestabilidad, que genera un ambiente totalmente adverso para la economía. La economía necesita un clima económico favorable. Ese clima económico no existe en este momento, ni va a existir el 15 de enero de 2016. No va a existir. Pero en esto no es responsabilidad únicamente del gobierno, es responsabilidad de todas las organizaciones políticas, hablo de los partidos políticos, claro, ¿verdad? De la clase política. Hablando de la clase política, ¿has visto tú hasta el momento que ciertos candidatos, ya los que conocemos que vienen para las próximas elecciones, presenten algún tipo de plan para restablecer la economía en nuestro país? ¿Has visto tú algo concreto por parte de estos binomios que ya están postulados? No hay nada novedoso. Es decir, se esperaría o uno esperaría que los candidatos, los principales candidatos, hagan propuestas novedosas, algo innovador para reimpulsar la economía, pero no, lo que vemos son las mismas cancioncitas de siempre. Las ofertas así abstractas, difusas, quizá lo que la gente quiere oír, pero nada en concreto, que diga que la economía va a ser reactivada, reimpulsada, ¿verdad? Las consecuencias en la población guatemalteca, porque siempre que hablamos de economía hay que poner esto en contexto y decir, bueno, esto nos afecta de tal manera. ¿Qué podemos esperar la población guatemalteca en los próximos meses, a iniciar el próximo gobierno en enero? Las consecuencias que este panorama va a traer para la población. En primer lugar, la población va a experimentar mayores dificultades de empleo. También va a experimentar una mayor presión en los precios, especialmente de los alimentos. Va a experimentar también un debilitamiento de los servicios públicos. Estamos hablando, por ejemplo, de salud. Más de lo que ya vemos, creo usted. Más de lo que ya vemos. Es decir, no hay expectativas de que las cosas vayan a mejorar. Y esto por tres cosas fundamentales. Cualquiera sea el presidente o presidenta del próximo periodo, va a tener un panorama de inestabilidad política. Se va a enfrentar a un poder acotado, limitado y vigilado, y eso no va a ser sano para ningún gobierno. Entonces, todo esto va a tener serias repercusiones en la economía, porque la economía va a seguir funcionando en ese estancamiento en el que viene funcionando desde hace varias décadas, pero esta vez podría ser más acentuado si el próximo gobierno no aplica una política totalmente novedosa que le ponga un punto de inflexión a ese desempeño. ¿Cómo nos preparamos? ¿La población cómo se prepara para enfrentar este panorama? O sea, ¿hay ciertas cosas que nosotros como ciudadanos podamos hacer, acciones que podamos tomar? En primer lugar, yo creo que la ciudadanía está en su derecho y es una obligación de
de ejercer una mayor vigilancia, una mayor presión para un buen desempeño gubernamental. Vigilar, por ejemplo, que disminuyan los niveles de corrupción, que el gasto público sea efectuado de manera transparente. También es importante de que desde el ámbito privado se implementen políticas de crecimiento económico, de creación, de emprendedurismo, y esto es desde el nivel individual pequeño hasta los grandes empresarios. Es decir, una sociedad no puede reestimularse si no hay esa iniciativa de poder levantarse, ¿verdad? No puede ser de otra manera, pero tiene que ser una cuestión conjunta desde el individuo, la persona, los grandes empresarios y gobierno. Yo creo que es necesario para el próximo año realmente generar un ambiente, un escenario político y económico diferente. Como estamos, vamos a la debacle. Bueno, Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana y tu opinión respecto al tema, los efectos que está teniendo la crisis política que atraviesa nuestro país en la economía. Muchísimas gracias por tu opinión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. En pantalla aparece la pregunta del día. Lanzamos desde muy temprano esta pregunta para que ustedes también se unan a estos foros. ¿De qué manera cree que afecta la inestabilidad política a la economía del país? Usted está padeciendo quizá por esta crisis política que ya se está traduciendo y teniendo efectos en la economía de nuestro Guatemala. Déjenos saber, por favor. Ya sabe que este foro está abierto a todos ustedes.